Bueno, buenas tardes. Damos comienzo a la presentación de la visitación, ensayo sobre la narrativa de Antonio Di Benedetto de Rafael Arce, que hace muy poquito acaba de ser publicado por la editorial La Cebra. Bueno, quiero agradecerle a mis compañeros del Centro de Estudios de Teoría y Crítica Literaria por habernos prestado su Zoom y haber auspiciado el evento. Bueno, creo que en mi presentación va a quedar claro que hay muchas razones por las cuales no es raro que nuestro centro esté muy interesado en esta presentación. Le agradecemos a Martín Cohen que participe de la misma, y le agradezco a Leandro Bonhoff que haya hecho una vez más de anfitrión del evento, que es algo imprescindible para su realización. Bueno, comienzo entonces hablando yo. Hace 2 o 3 días se comunicó conmigo un joven amigo y joven colega de la Universidad de La Plata, Federico Cortés, que está estudiando la recepción de Blanchot en Argentina. Me decía Federico que había comenzado a leer el libro de Rafael, estaba leyendo las primeras páginas, el texto funciona como introducción, ¿no? Los que entran sin que los inviten. Y bueno, me decía que le había llamado la atención lo que a él se le aparecía como una suerte de vínculo, de filiación entre lo que estaba haciendo Rafael, ya lo había notado Federico en el libro anterior de Rafael, el de Saer, en lo que hacía Rafael y lo que habíamos hecho los por entonces jóvenes críticos rosarinos que nos habíamos agrupado alrededor de la revista Paradoxa, primero, hacia fines de la década del 80 del siglo pasado, y después nos habíamos agrupado alrededor del boletín del Centro de Teoría. Esa afiliación Federico la leía en los usos y en las referencias de Rafael a Blanchot. O sea, en la presencia de Blanchot como una referencia eminente en el trabajo de Rafael. Lo que yo le decía a Federico es que en caso de que se pudiese hablar de una afiliación, en realidad lo que Rafael estaba haciendo o viene haciendo en sus trabajos es una especie de retorno al origen, ya que esos jóvenes críticos rosarinos, jóvenes en aquel momento por supuesto, habíamos recibido la contraseña blanchotiana de manos de un santafesino, de Juan Ritmo, ¿no? Entonces, bueno, el que vuelva, ¿no? A través de Rafael Blanchot a Santa Fe parece un ciclo inevitable. Bien, en lo que acertaba claramente Federico al leer, digamos, las huellas de esa afiliación en los usos y las referencias que hace Rafael a Blanchot, bueno, acertaba en eso, ¿no? Que una de las varias singularidades del trabajo crítico de Rafael tiene que ver con la identificación con ese punto de vista tan complejo y tan exigente y, bueno, para algunos tan productivo como es el pensamiento de Blanchot acerca de la experiencia literaria. Rafael recurre a conceptos muy fuertes dentro de ese pensamiento blanchotiano, como los de obra, fascinación y realidad. Recurre también a gestos ensayísticos blanchotianos, voy a charlar sobre algunos, y sobre todo recurre a un punto de vista para pensar qué es lo que la literatura, la existencia de la literatura pone en juego en la cultura. Yo identifiqué, para organizar mi presentación del libro, siguiendo esta pista blanchotiana, identifiqué 3 motivos o apuestas blanchotianos en el libro de Rafael.
Los menciono a los tres y después digo algo sobre cada uno. Bueno, el primero tiene que ver con las paradojas que le plantea al ejercicio crítico el deseo de afirmar la extrañeza de la obra literaria, en este caso de la obra de Di Benedetto. El segundo es la adopción del punto de vista de la obra para realizar el ejercicio crítico. Y finalmente, el tercero es el recurso a la discusión crítica como modo de componer el ejercicio crítico. Bueno, ahora sí voy charlando un poco sobre cada uno, siguiendo unos apuntes que fui tomando mientras leía el libro y pensaba en la presentación. Bueno, el primer motivo, ¿no? El de las paradojas que le plantea al ejercicio crítico, el deseo de afirmar la rareza, ¿no? La rareza radical de la obra, sin reducirla a un atributo, es decir, sin identificarla con un determinado valor cultural. Esta afirmación de la extrañeza, de la rareza, como una apuesta crítica fundamental, tiene que, yo diría, se desglosa en dos aspectos, ¿no? El primero tiene que ver con la idea de que la obra literaria, se afirma como una presencia misteriosa, ¿no? Que plantea la pregunta por su origen y por su destino. Las plantea y las deja, y deja la respuesta en suspenso, la deja indeterminada, ¿no? Esta presencia misteriosa de la obra se afirma en relación a las condiciones culturales dentro de las cuales la obra se realiza, ¿no? Que no la explican ni la justifican. Es decir, que desde el punto de vista de Blanchot, con el que se identifica Rafael, la obra sería la aparición sin presencia de algo que se sustrae a los criterios de valoración que fundan y reproducen las maquinaciones culturales, dentro de esas maquinaciones, por supuesto, el trabajo crítico y sobre todo el que se realiza en ámbitos tan institucionales como los nuestros, cumple un papel, ¿no? Reductor inevitable. El segundo aspecto de esta afirmación de la rareza radical de la obra, ¿no? Como algo a sostener esa afirmación y al mismo tiempo cuidar de que ocurra, este segundo aspecto tiene que ver con la idea de que la obra establece un vínculo extraño con el mundo de los intercambios y de las relaciones de poder, es decir, con todo eso que funda el lenguaje defectuosamente, los lazos sociales, los vínculos sentimentales, y al mismo tiempo que la obra establece un vínculo extraño con el mundo, manifiesta, entrediciéndolo, lo extraño del mundo, su irrealidad o su carácter espectral. El modo en que Rafael resuelve esta paradoja, ¿no? De afirmar la rareza a través de un tipo de trabajo que tiende a reducirla, la forma en que Rafael, entonces resuelve la paradoja, ahí cuando digo resuelve, quiero decir, la hace sensible, la muestra como algo desafiante, como algo inquietante, no hay resolución estricta, sino manifestación o experiencia de la paradoja. Esta experimentación-resolución se daría recurriendo al ensayo como forma de la exposición, ¿no? Rafael designa a su libro como ensayo, ¿no? Es un ensayo sobre la narrativa de Di Benedetto. Uno diría nada menos y nada más que un ensayo. La resolución de esta paradoja, ¿no? Del vínculo con lo extraño, recurriendo al ensayo, tiene que ver con el modo, al mismo tiempo preciso y ocurrente, riguroso y aventurado,
de la composición, ¿no? De la composición de cada uno de los capítulos del libro de Rafael. Como en los buenos ensayos, cada capítulo del libro es una jugada absoluta. En cada capítulo está la apuesta con todo lo que implica a pleno. Uno puede entrar al libro por cualquiera de los capítulos y en cada uno hay una afirmación fuerte y potente de lo que el libro pone en juego. No son capítulos en el sentido de eslabones de un desarrollo, sino que son una serie de jugadas, ¿no? Una serie de jugadas. Ya vamos a ver en qué consiste cada una. Esta posibilidad de establecer en el modo de exponer, ¿no? El ejercicio crítico, este modo, digo, ambiguo, ¿no? Propio del ensayo, riguroso y aventurado, preciso y ocurrente, tiene que ver con el modo en que el ensayo dialoga al mismo tiempo con la obra, con la obra de la que se está ocupando, en este caso la de Di Benedetto, que es una obra, yo diría, notablemente rara y extraña, incluso para aquellos que estamos acostumbrados a frecuentarla, ¿no? El diálogo que el ejercicio crítico establece con la obra y también con los saberes que rodean a la obra. En los dos casos de lo que se trata es al mismo tiempo de elaborar un discurso sobre eso y preservar la distancia que fue la condición del encuentro con la obra. Es algo, yo diría, extremadamente difícil y que requiere mucha sutileza. Y es notable lo bien que realiza Rafael esta apuesta, ¿no? En cuanto al diálogo con los saberes, ¿no? Con la bibliografía, con las referencias teóricas, las referencias filosóficas, en el estilo ensayístico de Rafael, uno lo que nota es también la coexistencia de precisión y ligereza. Rafael es muy preciso, muy riguroso, calibra muy bien los alcances de los conceptos, es muy reflexivo, ¿no? Pero al mismo tiempo, lo he notado con más fuerza en este libro que en el anterior, hay un estilo muy ligero, como de conversación, ¿no? Es decir, hay otras voces que preceden, que salen al paso, con las que se establece un diálogo, pero ese diálogo no es ni protocolar, bueno, no es protocolar, ¿no? Hay como una especie de estilo de conversación, por supuesto, entre especialistas, entre críticos, que le da a la exposición un dinamismo muy, muy particular. Eso está reforzado por la decisión, yo diría, compositiva, de que no aparezca el aparato erudito, que no hay notas al pie, no hay referencias. Cuando aparece alguien citado o mencionado es al paso, ¿no? Y las referencias bibliográficas en todo caso están al final. Bien, el segundo punto, que es el que yo creo más relevante, que tiene que ver con la adopción del punto de vista de la obra para realizar el ejercicio crítico sobre determinados corpus. Los corpus en cuestión son a veces un libro entero, a veces un conjunto de libros, a veces un relato, a veces un fragmento de un relato, ¿no? Lo que le da al corpus una determinada apariencia y un determinado valor es precisamente haber adoptado para la lectura crítica el punto de vista de la obra. La obra en su sentido blanchotiano, que es con el que usa el concepto y la perspectiva Rafael,
es fundamentalmente un movimiento de búsqueda, ¿no?, que atraviesa los libros con insistencia. Es decir, hay un concepto dinámico, ¿no?, de obra que implica los valores del empuje, el repliegue, el desvío, el recomienzo, la dilación, el debilitamiento. Este punto de vista, ¿no?, que adopta Rafael, el de la obra como movimiento de búsqueda, le permite algo, yo diría, notablemente valioso para un ejercicio crítico, que es evitar la homogenización, ¿no? Rafael puede señalar heterogeneidades, discontinuidades, idas y vueltas, vacilaciones, ¿no?, distintos movimientos a través de lo que se va realizando en libros y relatos de Di Benedetto. Para Blanchot, la obra es fundamentalmente búsqueda de sus condiciones, ¿no?, de realización, en tanto lo que la obra busca es realizarse como una experiencia de lo irreal del mundo. Insisto, esta es una versión muy exigente de lo que se quiere que sea la literatura y implica para quien la asume, como lector crítico, exigencias muy fuertes, muy firmes. Bien, esta idea de la obra como búsqueda de sus condiciones de realización, en tanto experiencia de lo irreal del mundo, nos remite inmediatamente a algo que siempre citamos, ¿no?, de un ensayo de Blanchot sobre Borges. El ensayo se llama El infinito literario, el Aleph, está dentro del libro que vendrá. Es una fórmula que siempre conviene repetir porque, diría, su relevancia es tanta como su opacidad, ¿no?, o su necesidad de ser interrogada, de ser pensada. Dice Blanchot en ese ensayo, hay menos realidad en la realidad, yo diría menos realidad de lo que suponemos, al no ser esta la realidad, sino la irrealidad negada, apartada. Es decir, que la obra volvería presencia estética esta paradoja ontológica, ¿no?, que lo irreal precede a la realidad, que la realidad se estabiliza, yo diría más o menos precariamente, a partir de la negación de lo irreal, que la precede. Rafael va leyendo en Di Benedetto una especie de realismo de lo irreal al que presenta como el realismo más auténtico posible, ¿no? Y lo hace a partir de la especulación en torno a 5 figuras de la irrealidad, que son figuraciones de una alteridad denegada y que como tal irrumpe, ¿no?, como tal aparece imprevistamente. Ahí está la idea de la visitación o de la visita, de lo que irrumpe sin haber sido convocado. Siempre se trata de algo que primero fue denegado, rechazado o desconocido y que como tal, con la fuerza de lo denegado, de lo rechazado y de lo desconocido, pero originario, irrumpe. Al irrumpir se manifiesta siempre no tanto como otro mundo posible, sino más bien como lo otro del mundo habitual. Ese mundo habitual puede ser el de la espera, puede ser el de las relaciones filiales, puede ser el de las relaciones amorosas, etc. Bueno, las figuras de lo irreal, alrededor de las cuales va especulando Rafael, son la de la animalidad, la de lo espectral, la de lo grotesco, la de lo sagrado y la de la intimidad. Por lo general, cada una corresponde a un corpus muy ceñido y muy bien ceñido. Me detengo un momento en la primera, la de la animalidad, que en realidad está expuesta
muy detenida y muy reflexiva y muy sutilmente en el capítulo dedicado a la animalidad, pero después uno la va reencontrando, algunas de las cosas que se dicen ahí las va reencontrando en el desarrollo de las otras figuras. Y esto pasa con varias figuras, ¿no? Que son expuestas muy rigurosamente en el capítulo, pero después aparecen resonancias en los otros capítulos. Bueno, un poco por esto que decía antes, ¿no? De que cada capítulo es una jugada, y en cada jugada el ensayista crítico pone todo, ¿no? Bueno, en la figura esta de la animalidad, Rafael lee Mundo Animal, ese libro maravilloso de Di Benedetto, y descubre, ¿no?, que así como se pudo decir que Kafka escribía pseudoparábolas, es decir, parábolas que carecían de una doctrina que las justificase en tanto parábolas, Di Benedetto escribe algo así como pseudofábulas, es decir, fabulaciones de lo animal en las que el proceso de simbolización queda aplazado definitivamente. Es particularmente aguda la lectura que hace Rafael del relato amigo-enemigo, ¿no? Lo que Rafael observa, cuando digo observa quiero decir, la escritura crítica de Rafael nos lleva a observar que en el encuentro, que toma la forma de una visita intempestiva, desestabilizante, desapropiadora de la narración con lo animal, lo que ocurre no es tanto una apropiación de lo animal por la literatura, sino por el contrario una potenciación del carácter monstruoso de lo animal, que nos lleva a presentir lo desconocido de sí mismo, de quien narra, del sujeto de la narración. Algo así como nos hace presentir lo ominoso de la afectividad que mueve a estos narradores de lo animal, ¿no? Eso ominoso, desconocido sobre lo que se yergue, ¿no? El carácter humano de estos narradores. Vuelvo entonces sobre esta idea de orientar, ¿no?, la apuesta crítica en el sentido de la obra como movimiento de búsqueda. Bueno, como decía antes, la adopción de este punto de vista, ¿no?, que es algo que se realiza en el libro insistentemente. Quiero decir, no se adopta este punto de vista de una vez y para siempre, sino que hay que adoptarlo cada vez, en cada coyuntura crítica, ¿no? Cada vez que se asiste a la aparición de algo que desborda las previsiones y se entrevé que ahí hay posibilidad de pensar algo todavía no pensado. La adopción de este punto de vista, insisto, como ejercicio insistente, presupone, como ya había dicho antes, audacia, presupone inteligencia. Esos son atributos muy, muy característicos del trabajo crítico de Rafael, la inteligencia y la audacia. Siempre hay un sentido de la búsqueda de lo novedoso y siempre hay un ejercicio de la inteligencia sosteniéndolo. Decía que este tipo de ejercicio crítico sostenido en el punto de vista de la obra, lo que busca no es tanto conocer o comprender a la obra como participar de su movimiento, ¿no? La crítica de la obra, en el sentido en el que la practica Rafael, es participación de las ambigüedades, las inestabilidades, las vacilaciones, las búsquedas, también los impas, también los desvíos, los detenimientos de la obra. Este modo ensayístico de la actividad crítica, la participación, requiere, por supuesto, competencias, ¿no? Requiere un entrenamiento crítico, pero sobre todo requiere múltiples disposiciones.
En primer lugar, la disposición para experimentar y apreciar lo ambiguo, lo que aparece sin darse como algo identificable, lo inestable, lo descentrado. Cada una de las figuras sobre la que especula críticamente Rafael envuelve un corazón ambiguo, envuelve un núcleo ambiguo, ¿no? Y en la exposición de cada figura desenvuelve esa ambigüedad constitutiva. Por otro lado, esta actitud crítica de la participación presupone la disposición para plegarse al movimiento de lo errático y de lo discontinuo, ¿no? Cada una de estas disposiciones ha vencido una resistencia muy propia del trabajo crítico, ¿no? La resistencia a la homogenización, a la totalización, a la síntesis en el primer caso. En el segundo, la resistencia a la idea de que la obra implica un desarrollo, ¿no? Bien, esta disposición a apreciar y valorar lo errático, lo discontinuo, que le permite a Rafael manejarse con mucha soltura, yo diría, dentro de la obra, ¿no? Señalando diferentes niveles de calidad, señalando diferentes grados de realización, algo que siempre es muy, digo, para los que nos gusta leer crítica, es siempre muy, muy estimulante verlo el crítico manejarse con una familiaridad que es obra del grado de intimidad, ¿no? En el que ha entrado con la obra. Eso es muy feliz para el lector de crítica, ¿no? Verlo al crítico en movimiento para que la obra se mueva. Bien, esta disposición se manifiesta, entre otros lugares, en la lectura de Cuentos Claros, que es el cuarto libro, uno que a mí me gusta particularmente, de Di Benedetto, donde podría leerse un repliegue realista si uno piensa en las apuestas más experimentales o vanguardistas de los tres primeros libros de Benedetto. Rafael, por esta disposición, ¿no?, a apreciar y valorar lo discontinuo en el movimiento, Rafael advierte un desvío hacia lo grotesco a partir de un cambio de tono, de una oscilación entre lo que provoca risa y lo que provoca aflicción, ¿no? La atención al tono, ¿no?, y la valoración del tono como un lugar donde se afirma algo esencial de la experiencia literaria, es también uno de los aspectos, ¿no?, de la adopción de este punto de vista. Lo grotesco, hay un trabajo muy, muy fino de Rafael sobre el concepto de lo grotesco, sobre las distintas posibilidades para pensar lo grotesco como categoría estética, ¿no? Lo grotesco es una de las modalidades de lo ambiguo, en tanto es una estética de contrastes que mezcla lo cómico con lo trágico. Un momento de particular intensidad en el que se manifiesta lo que vengo llamando la disposición de Rafael para participar de la búsqueda discontinua, recomenzada y siempre interrumpida de la obra de Di Benedetto, lo encuentro en el capítulo 5 del libro, el capítulo titulado Lo Sagrado, dedicado a la lectura de Abbayái, que es uno de los cuentos muy frecuentados de Di Benedetto, ¿no? Un poco, bueno, no, iba a decir excesivamente frecuentado, no sé, quiero decir, ahí me sale justamente este deseo de preservar un poco la rareza, ¿no?, de Di Benedetto. Tengo que confesar que nunca lo leí a Abbayái. Creo que es una especie como cuando empecé, o sea, no, en realidad fue algo azaroso. Yo en su momento me invitaron a escribir sobre Di Benedetto y leí todo lo que pude, todo lo que tenía a mano, que era bastante, leí mucho.
Bueno, y me gustó mucho y también entré como en un vínculo bastante intenso con la obra. Algunas cosas no las leí porque no las encontré. Entre ellas el libro dentro del cual está Ballay. Después cuando empecé a leer las cosas críticas sobre Ballay, se ve que me produjo como una especie de distancia, ¿no? La idea de la gauchesca leída por Borges, no sé, me sonaba una cosa excesivamente de ingenio crítico, que seguramente por lo que expone Rafael tiene mucho que ver con el relato. Pero es interesante justamente el desvío que hace Rafael respecto de esas lecturas, ¿no? Cuando se le aparece a Ballay, o cuando sale él al encuentro de Ballay, Rafael decide no enfrentar al relato, no tomarlo de lleno, ¿no? Y entonces enuncia lo siguiente, dice, ensayaré entonces un rodeo. Y lo que hace es detenerse en un episodio lateral, uno en el cual Ballay se encuentra con los indios que lo designan como hombre caballo. Y es notable todo lo que desenvuelve a partir de esa especie de episodio lateral, ¿no? Es ese juego de llevar lo lateral al centro para reconfigurar la totalidad, ¿no? Por la vía de la literalidad, yo diría por la vía kafkiana, ¿no? de la literalidad, un hombre caballo es un hombre animal, es decir, una figura que no implica elevación espiritual, sino la afirmación de un modo de existencia inmanente. Por esta vía, ¿no? Muy atenta a lo físico, a lo corporal, a la animalidad en ese sentido bruto, Rafael logra sustraer el relato de la captura semántica que propone la hermenéutica simbólica, un modo, según lo que yo entiendo, leyendo a Rafael, ya bastante convencional de interpretar el relato, que lo vincula con una tradición espiritual. El gesto de Rafael lo que hace es desprender al relato de esto que yo llamo esa captura hermenéutica y dejarlo correr, ¿no? Dejarlo correr en otra dirección. Participar entonces de una obra como la de Di Benedetto sería tanto como poner a lo ambiguo, a lo incierto en obra, ¿no? Afirmar un desprendimiento originario. Esto tiene un efecto de renovación y revitalización a favor de la extrañeza. Y en esto, el libro de Rafael es un aporte notable en el sentido de mantener la obra de Di Benedetto viva, ¿no? Devolviéndonos a sus lectores el vínculo con esa extrañeza, ¿no? Radical de esa obra. Diríamos que Rafael hace todo lo contrario de lo que pedía Saer, ¿no? Saer, que fue un extraordinario lector de Di Benedetto y un propagandista muy activo y muy convincente de la obra de Di Benedetto, estaba siempre pidiendo el reconocimiento de esa obra, ¿no? Y lo que Rafael nos enseña es que justamente hay que cuidarse del reconocimiento de las obras porque puede debilitarlas, ¿no? Lo que en todo caso hay que esperar, no pedir, pero sí esperar, es que los practicantes de la crítica literaria conserven esa extrañeza de la obra como una fuente de encanto, como una fuente de pensamiento, como una fuente de reflexión. Ya voy terminando. El último aspecto de la lectura crítica cuando adopta el punto de vista de la obra tiene que ver con poner al autor en el sentido de la causa o de la autoridad, en un lugar paradójico, ¿no? La obra lo presupone, pero también lo expulsa para poder realizarse. Solo un crítico ensayista se atreve a señalar estos acontecimientos de desautorización, autorizándose en la intimidad que ha conseguido respecto de esa obra, respecto de las búsquedas de esa obra. Hay una convicción muy grande en esos gestos donde el crítico dice la obra sabe más
que el autor, la obra va más allá que el autor. Rafael lo dice en 2 o 3 momentos muy puntuales. Leo uno en el capítulo este dedicado al mundo animal. Dice, los relatos van mucho más lejos que las intenciones del autor en la afirmación de lo animal como potencia extrahumana. Y un poquito antes decía Rafael, el texto piensa mucho más de lo que piensas, perdón, leo despacio porque la frase es muy precisa. El texto piensa mucho más de lo que su autor pudo pensar, ¿no? Decía, hay una convicción enorme, ¿no?, en el crítico cuando realiza estas afirmaciones, y sin embargo no es arrogante, ¿no? No es un momento de arrogancia en el que el crítico, por haberse plegado, ¿no?, al movimiento de la obra, sabe más que el autor, ¿no? Ha aprendido por la obra algo que el autor desconoce de la misma obra que realizó. Y el último gesto blanchotiano, y ahora sí, con esto termino, el recurso a la discusión crítica como modo de componer la exposición. Bien, la discusión crítica está por supuesto ligada a ese efecto de desprendimiento que devuelve a la obra su dinámica, que preserva o intenta preservar su rareza sin identificarla. Bueno, Rafael en varios momentos practica la discusión crítica, siempre buscando, ¿no?, este efecto de desprendimiento de la obra para que recomience, para que la obra se mueva. Lo hace fundamentalmente, y acá otra vez interviene el valor del tono, ¿no? Lo hace experimentando con modos críticos de escuchar en la obra de Di Benedetto un tono bastante poco escuchado, que es el humorístico, ¿no? Hay un trabajo muy, muy sutil de Rafael sobre las resonancias humorísticas en la obra de Di Benedetto, ¿no? Esto le permite desplazar a la obra de las lecturas más habituales. Yo ahí identificaría lo que recuerdo de la mía también, ¿no?, que son lecturas más graves, ¿no?, algunas en clave existencial humanista, ¿no?, es una de las perspectivas dominantes, y bueno, la escucha de este tono humorístico lo que propicia es un desplazamiento hacia posibilidades de lectura más ligeras con otra fuerza exploratoria. Este movimiento se realiza a lo largo de todo el libro, ¿no? La incidencia del humorístico aparece como la de lo animal, como la de lo irreal, incluso la de lo espectral, aparece en distintos momentos del libro. Pero se realiza con particular potencia en la lectura de Abbayái, lo que ya comenté antes, y en el capítulo dedicado a Sama, ¿no?, el 3, el titulado Los espectros. Bueno, lo digo en una sola frase, para no extenderme, porque es un capítulo que obviamente llama mucho al comentario, a la paráfrasis. Es un capítulo buenísimo del libro, ¿no? Para decirlo en una sola frase, lo que Rafael hace en este capítulo es experimentar con las posibilidades de lo que él designa, retomando una expresión muy feliz de un viejo ensayo de Sergio Cueto sobre Borges, humor melancólico, ¿no? Un tipo de humor que nacería de la constatación inmediata, no reflexiva, de la falta de sentido trascendente del mundo. Bueno, me interrumpo porque ya fue mucho y le paso el bochín al otro presentador, a Martín. Bueno, muchas gracias, Alberto. Buenas tardes a todos. Y gracias por convocarme a participar de esta presentación, aún en estas condiciones singulares, de estar un poco en Santa Fe, un poco en Rosario, pero sin alfajores Gayalí y sin bar Pasaporte,
y sin Chevalier o sin pistear por la Ruta 9, así que es todo un poco extraño, pero grato espero. Yo voy a leer un texto breve y por razones operativas, de lo que todos sabemos, estoy con dos computadoras, yo que nunca estoy con ninguna, así que me siento Brian Eno, vamos a ver, o el señor Spock, me parece que más bien el señor Spock, así que voy a estar como mirando para allá. Leo. Hay novelistas para quienes narrar no supone más que narrar, y los hay para quienes narrar no es posible sin a la vez preguntarse el cómo. Podría decirse, de manera análoga, que hay críticos para quienes leer no supone más que leer, y los hay para quienes leer no es posible sin preguntarse el cómo. Y hasta hacen de ese cómo su objeto primordial, más allá del objeto puntual con el que esa lectura funciona. Cuando Rafael Arce lee a Antonio Di Benedetto en La Visitación, tal como lo hizo antes a propósito de Juan José Saer, responde exactamente a esa inquietud de autoconciencia, por la que la lectura de los textos de Di Benedetto no tratará de discernir esos textos tan solo, sino también, y especialmente, en qué consiste esa misma lectura, qué es lo que concretamente hace y a la vez lo que no se hace, es decir, cómo no leer. No todas las literaturas soportan esta clase de abordaje, el que procura poner en juego toda una concepción de la literatura misma, y no toda crítica literaria, incluso siendo muy buena, asume ese desafío. Rafael Arce ciertamente lo hace, y no es por azar que elige los textos que elige. La pregunta por la literatura como tal, tan propensa de por sí a las vaguedades más irrisorias o a las más inciertas metafísicas, cobra en cambio, de este modo, un carácter visceral y específico, el espesor tangible de una práctica de lectura, la consistencia inexorable de una motivación y de una necesidad. Hay dos afanes, dos ambiciones que Arce se plantea ya en el comienzo del libro. Son eso, afanes, ambiciones, y no meramente objetivos, aunque objetivos sea el término que imponen habitualmente los formularios administrativos, incluso los enfoques críticos que luego sostendrán nociones como contingencia y acontecimiento, así como a los que sostendrán la proliferación de lo abierto le impondrán la palabra conclusiones, y a los que sostendrán la deriva del sentido le exigirán palabras clave. Lo que Arce se propone es defender en Di Benedetto la singularidad de lo que de repente se ha vuelto demasiado visible. Y apenas unas páginas después, en un registro ya casi utópico, lo cito, atrapar el instante en que se inventan valores. Y eso porque, por un lado, la excentricidad de Di Benedetto ya parece haberse vuelto un tópico y con eso haberlo centrado. Y por el otro, en consecuencia, el problema que se plantea no es solamente el de la valoración literaria, sino más bien el de los criterios de producción y asignación de valor. El rescate crítico de Di Benedetto, esas operaciones de rescate de olvidados o marginados que cada tanto emprende la crítica, está ya plenamente logrado. De no leído o poco leído, ya ha pasado a leído y hasta a bastante leído. Pero es por eso precisamente que Arce plantea la posibilidad, o más bien la necesidad,
de preguntarse cómo leerlo o de discutir cómo se lo lee. Por empezar, y con una fuerte decisión, sacarlo de la hegemonía de la negatividad, la de un pesaroso existencialismo humanista, la que asigna a la imaginación y a la fantasía apenas un carácter de frustrante imposibilidad, la que solo permite ver un sesgo lúgubre en la angustia y la desgracia, sin percibir la faceta ridícula que Di Benedetto acierta a imprimirles. Arce apunta así a reconocer lo cómico de la literatura de Di Benedetto, la potencia y no solo la carencia de lo imaginario, la afirmación de una intensidad impersonal en la animalidad o en la destrucción del yo corporal, la espera de Sama como un ejercicio y no ya como inacción. Leer a Di Benedetto, preguntarse cómo leer a Di Benedetto, es lo que lleva a Rafael Arce a retomar a Sergio Chekfek y su lectura desde la noción de verdad, pero ajustándola a la verdad del afecto y no la del realismo. A volver a la lectura que Abbayay hizo Julio Premat, pero para producir a partir de ahí un desvío, a socavar los abordajes simbólicos o metafóricos de sus fábulas, incluso a leer a partir de una condición de autor, pero sin por eso atenerse a la obra como un objeto dado. La teoría funciona en la visitación bajo esa premisa sostenida de una lectura que piensa y se piensa. No se trata de aplicar teorías. Arce discute por caso la aplicación de Todorov en el género fantástico, no porque su esquema no funcione, sino porque funciona demasiado bien. Ni tampoco de emplearlas a las teorías para resolver los textos, ahí donde la resolución no es sino la exhibición de leerlos. Lo que hace que Arce desista de Sartre y prefiera a Blanchot, lo que hace que a la noción de libertad de Sartre prefiera la de soberanía de Bataille, lo que hace que Bataille pueda resultar preferible a Heidegger, no es una determinación que permite orientar las lecturas, es el recorrido que las propias lecturas piden y que las propias lecturas proponen. Lecturas que pueden suscitar una puesta en contexto, la espera de Sama en un mismo compás de espera, un mismo tiempo de suspensión y aplazamiento que atraviesa América a fines del siglo XVIII, pero también un lazo de intertexto, de Abbayay a El artista del trapecio de Kafka y luego a Bartleby de Melville, renuncia y procrastinación. O también concentrarse en los procedimientos textuales, la abstracción en el pentágono como una consecuencia de este trabajo sustractivo de la imaginación. Quiero decir, como decía Alberto, no hace siempre lo mismo la lectura, no lee siempre igual. A diferencia de lo que pasa con las teorías empleadas como recetas de aplicación mecánica, o con las modas teóricas y su prêt-à-porter de cada temporada, lanzadas desde las casas matrices a las filiales universitarias del mundo, taras de lectura por las cuales se termina diciendo más o menos lo mismo de los autores más dispares y las literaturas más discordantes, Rafael Arce da cuenta de la diversidad que se aloja al interior de los textos de Di Benedetto, sobre la base, simple pero contundente, de no leerlo siempre igual. Es eso, están acá matando el coronavirus los de la municipalidad, si escuchan ruido es eso. No sé si lo matan o lo sacuden un poco, matando no matan. De no leerlo siempre igual. Es eso lo que le otorga a su lectura la plasticidad necesaria para ir de la oscuridad de lo indistinto en el Pentágono
a la claridad de los cuentos claros, sin caer en la tentación de aclarar esa oscuridad primero, y pudiendo después apreciar el gesto de resistencia que supone pasar a la nitidez realista para no dejar que la extrañeza antes practicada se coagule y se codifique. Podría decirse, en ese sentido, que así procede Arce en la visitación. Da cuenta de esa extrañeza sin él mismo codificarla. Es sensible a la singularidad de Di Benedetto y no precisa resolverla. Arce no lee todos los libros de Di Benedetto. Tampoco cierra la visitación, recapitulando y concluyendo. Evita la totalidad, prescinde del cierre. Hay en eso un tono y hay en eso un gesto. Ese tono y ese gesto son, desde su enunciación, también una forma más que atinada para leer a Di Benedetto. Eso nomás por mi parte. Adelante, Alberto, en Rosario. No sé. Creo que Rafael tendría que agradecer en el atrio y decir sus palabras. Vamos entonces a la conexión en Santa Fe y cerramos como Muñoz con base en Morambio. Bueno, sí, estoy un poco como emocionado, impactado. Obviamente voy a caer en el lugar común, pero bueno, no, me parece el momento adecuado para hacerlo. Primero que todo, agradecer a Alberto y a Martín por haberse prestado a esto, y al Centro de Estudios de Teoría y Crítica Literaria por habernos alojado y hospedado. La idea fue de Alberto, yo le agradezco especialmente la propuesta. Él me dijo el año pasado que me parecía que lo propuso Martín para armar una presentación. Yo le dije que por supuesto me encantaba hacerla en Rosario. Es decir, esto de que el centro sea el huésped, los que nos deben una hospitalidad no tiene que ver con una casualidad, sino que era un modo simbólico de decir, bueno, es como si estuviéramos en Rosario, digamos. Lo interesante del Zoom es que, bueno, se puede sumar gente que a lo mejor no hubiera podido estar, pero también para mí el hecho de que lo hagamos lo hagamos en el centro, lo hubiéramos hecho en Rosario si no hubiera sucedido lo de la pandemia, tiene que ver con que, bueno, obviamente yo vivo en Santa Fe, trabajo en Santa Fe, pero hice mi doctorado en Rosario, y si bien, bueno, el comienzo de Alberto me parece excesivo incluirme en la línea de la... o sea, me encanta, siento un gran honor de que haya recuperado la conversación acerca de la afiliación con Paradoxa, que por otra parte estoy leyendo Paradoxa en este momento, o sea, estoy leyendo las paradoxas viejas y las estoy utilizando para los trabajos que mando al referato y que por ahí me rebotan y esas cosas, digamos. Utilizo un ensayito chiquito de Darío González sobre el Berkeley de Borges para pelear a Jaime Rez, ese tipo de cosas, pero no las hago programáticamente, o sea, me doy cuenta de que esto que dice Alberto, digamos, me siento muy, además de satisfecho y de contento con la afiliación, obviamente que es como, me gusta pensar que mi trabajo se inscribe en lo que yo llamo la escuela rosarina, digamos, ¿no? Pero bueno, nada, me encantaron las dos lecturas, porque además fueron muy diferentes, y estuve tomando notas, hubo hallazgos, o sea, hay hallazgos impresionantes que obviamente yo no había visto como corresponde, el autor no los ve,
Y por ahí lo que quería decir, bueno, para pensar algo que no sé si voy a poder juntar las dos, no tengo por qué juntar las dos presentaciones, tendría mucho para decir sobre la de Alberto, que me gustó muchísimo. Yo creo que, bueno, creo que el ensayo además le debe mucho a la ensayística de Alberto en particular, como, digamos, mi apropiación personal de Blanchot vía, además, los críticos blanchotianos. En el sentido en que sigo leyendo a Blanchot y no estoy seguro de entenderlo todavía, ¿no? Esta cuestión de usar Blanchot sin entenderlo del todo, en realidad, ¿no? Una especie de... ahora quizás lo puedo hacer un poco mejor porque algo ha sedimentado, pero digamos, ya lo hacía, tenía la caradurez de hacerlo con Saer, y bueno, ¿no? Pero digamos, sigue siendo algo que insiste en mí de una manera casi inconsciente, pero que si yo lo tengo que conceptualizar, digamos, por eso me interesa tanto escucharlo de Alberto, porque digamos, si yo tuviera que armar ese tríptico que armó Alberto, no podría armarlo, digo. Me parece que eso es interesante en relación con lo que yo puedo, digamos, con lo que yo manejo más o menos casi sin darme cuenta, ¿no? Sin que sea un método de aplicación, ¿no? Y en relación con lo que dijo Martín, que por supuesto tiene que ver con lo que dijo Alberto también, o yo quisiera que tuviera que ver, hace un par de semanas, con motivo de una clase que tenía que dar para un seminario en Santa Fe, estuve releyendo el texto de Martín, dos recientes lecturas modernas que se publicó en el Boletín de Rosario, ¿no? Sobre el libro de Premat sobre Saer y el libro de Sandra Contreras sobre Aira, y la respuesta de Sandra Contreras respecto de, bueno, esta oposición entre el corpus crítico y el corpus de autor, ¿no? Y bueno, Sandra terminaba su intervención, su conversación con Martín, diciendo que bueno, que la lectura de autor, en un momento en el que lo hegemónico sería la lectura de corpus crítico, bueno, sigue siendo, para algunos, por supuesto para Sandra y también para Martín, sigue siendo un anacronismo todavía interesante, ¿no? Y leía eso y pensaba un poco, en la presentación del libro, y pensaba en 17 años después, porque es una conversación que se dio en el 2003, o sea, ya es vieja para los tiempos veloces en los que corremos, digamos. Hoy un libro sobre Di Benedetto era doblemente anacrónico, digamos, su anacronismo se agravaba no solamente porque era recogía esas nociones de obra y de autor, sino que además, porque hoy es inclusive hasta anacrónico trabajar literatura, digo, por esta multiplicación de objetos aledaños a la literatura, ¿no? Que por supuesto son valorables, pero digamos, como una especie de agravamiento del agravamiento del anacronismo. Y ya que los dos nombraron el libro de Saer, y me parece que Alberto deslizó algo que me resonó cuando habló no me acuerdo bien, no tomé nota porque en algún momento dejé de tomar nota y me quedé escuchando, un aligeramiento del estilo, creo que dijiste, Alberto, o algo así. Cuando yo armé este libro, que realmente lo armé, efectivamente son ensayos que escribí por separado, sin atender al conjunto, lo armé para mandarlo al concurso del Fondo Nacional de las Artes. Entonces, escribí una introducción, y mientras escribía la introducción, me sentía un poco un impostor, ¿no? Porque estaba
mientras escribía la introducción pensaba, bueno, en realidad te estás tratando de justificar lo que no es otra cosa que una yuxtaposición de ensayos que solamente tienen en común el autor, pero que en realidad no tienen nada que ver. Y mientras escribía la introducción con este sentimiento de impostura, de repente apareció, digamos, así, descubrí, digamos, que en realidad estas figuras que se trabajaban en cada uno de los ensayos efectivamente eran figuras de la extrañeza, digamos. Había una semejanza inmaterial que efectivamente, digamos, componía el libro. Cuando me di cuenta, ya estaba hecho, digamos, ¿no? Y solamente tenía que firmarlo, digamos. Me di cuenta que la introducción finalmente era la firma de eso que había encontrado, que se había encontrado, que estaba a mitad de camino entre el descubrimiento y la invención. ¿Por qué cuento esto? Porque me parece que, en relación con lo que dijo Alberto, que me parece absoluto, digamos, me identifico mucho con lo que dijo, el libro sobre Saer fue mi tesis doctoral. Creo que ahí había una ansiedad, una cierta, ¿cómo podríamos decir? Una especie de hipertrofia yoica, ¿no? Del que quiere decir algo nuevo acerca de Saer, ¿no? Y además eso de leer todos los libros de Saer, esa cosa hegeliana, digamos, ya no me gusta más, no me gusta más el libro, pero más allá de eso, del gusto, esa cuestión de la cuestión yoica y del posicionarme, ¿no? Efectivamente, en este libro, cuando Alberto habla de conversación, que también es una palabra que yo nunca hubiera usado, que nunca se me hubiera ocurrido, efectivamente me parece que en esto que me pasó, tuvo que ver también con no querer decir algo yo, sino que hubiera algo más del orden de la conversación y que por lo tanto si aparecía algo con valor, algo de valor, eso fuera más bien impersonal, digamos. Cuando yo encuentro eso, es como si ya fue encontrado y por lo tanto no lo encontré yo, digamos, ¿no? No sé si me explico. La paradoja, y la paradoja de que eso hiciera que sintiera el libro mucho más mío que el libro sobre Saer, ¿no? Me parece que eso tiene que ver con lo que dijo Alberto acerca de la conversación y no puedo estar más de acuerdo, digamos, ¿no? Y bueno, lo que dijo Martín acerca creo que esto tiene que ver también con lo que dijo Martín acerca del corpus de autor como algo no dado, digamos, es decir, no basta con que, no basta con escribir un libro eligiendo un autor y tomando el corpus dado, sino que, y bueno, acá también resuena lo que decía Sandra Contreras en su ensayo, para que esa lectura tenga algún valor, sea el valor que sea, hace falta una intervención y una invención y un descubrimiento del crítico, digamos, ¿no? Nada, eso es solamente lo que tengo para decir. Me quedé un poco anonadado, así que, nada, gracias, la verdad que estoy un poco choqueado estoy. Pero bueno, me gustó muchísimo, se los agradezco mucho a los dos de corazón, en serio. No sé si vamos a cerrar acá. Yo creo que sí. Yo puedo seguir hablando, pero no me parece que sea, que sea el momento. Pasa que yo justo la semana pasada, no me acuerdo bien por qué, también leí el intercambio ese entre Martín y Sandra en el boletín. No recuerdo si era porque estaba pensando en esta presentación u otra cosa. Y bueno, más allá de que tenga 17 años, me pareció absolutamente actual, ¿no? Como algo para dar a leer ahora, ¿no? Algo que tiene y que seguramente va a conservar una vigencia muy grande, ¿no? A mí me parece que a lo que devuelve es un poco a la diferencia entre el lector y el crítico. El lector de literatura, que es un lector de autores en general, quiero decir, uno se enamora del mundo de un autor, ¿no? Y no tiene demasiados problemas con eso. Puede ocurrir o puede no ocurrir, pero lo más común es que ocurra.
¿no? Uno es lector de Aira, más allá de qué libro, y es lector, qué sé yo, de Simenón, más allá de qué libro, y eso es una evidencia de la relación con la literatura. Después interviene la crítica y ahí todo se pudre, se complejiza, y aparece el debate. Lo que pasa es que es interesante, me parece, volver al debate para restablecer los derechos del lector, ¿no? En el campo de la crítica especializada, ¿no? Acá me apunta la patrona, que claro, yo no estaba dando por cierto y no sabía si iban a seguir charlando con Martín, pero entusiasmado, así que sé yo, que obviamente gracias a todos los que vinieron también. Me estaba agradeciendo a la gente que se conectó, que asistió al evento. Que es Muchas muchísimo. gracias. Sí, sí, la verdad que fue un éxito. Seguro, esto es lo bueno del Zoom, no sé si hubiéramos tenido tanta gente en presencial. No, Ahí, no, ahí. seguro, No, seguro que no. seguro que no, Yo te lo seguro que no. aseguro que no. No, seguro que no. Pero en relación con lo que decís, Alberto, eh, bueno, ahí también está porque bueno, yo hago eso en la introducción, utilizo, digamos, digo, bueno, acá seguí la lección de Aira acerca de suspender el juicio sobre la calidad. Un poco como una especie también de autojustificación en el sentido en que, bueno, hay dos novelas de Di Benedetto, que son la primera y la última, que efectivamente son dudosas, digamos, falta un capítulo sobre el silenciero. Y bueno, El silenciero es una novela sobre la que no he podido escribir porque la siento muy cercana y al mismo tiempo tal vez no he podido escribir sobre el silenciero porque no se me ocurrió nada para escribir, ¿no? Digo, eso que funciona como justificación y al mismo tiempo como coartada y como explicación, digamos. Pero coincido con esto de que cuando a uno le interesa, cuando uno le interesa un escritor, para decirlo en tus términos, cuando uno entra en el mundo de un escritor, no le importa si un texto es mejor que otro, digamos. Uno se siente inquietado, se siente interpelado por el mundo de ese escritor y bueno, la calidad me parece que pasa a segundo plano, digamos, ¿no? Igual, Rafael, yo no estoy... Primero, disculpas que me perdí un cachito porque se cortó acá la señal. Tenía miedo que supusieran que los porteños cuando terminamos de hablar nos vamos. La verdad es que se había cortado esto y volví a entrar. No sé si es tanto así como una suspensión del juicio, Rafael, porque vos marcás que Sombra nada más es la novela mala. No lo suspendés, lo volvés impertinente, que me parece mejor todavía. Suspender sería esquivar la cuestión y volverlo impertinente es una resolución de lectura. Y en relación con eso y ese intercambio que generosamente recordaron, yo no lo recordaba tanto, fue efectivamente una reivindicación de la lectura de Julio Premati, una reivindicación de la lectura de Sandra. Julio lo entendió así, Sandra no estoy tan seguro, de que se trataba de una doble reivindicación, en una discusión con Josefina Ludmer, que me tenía prohibido trabajar autores. Discusión que me ganó sobre la base de reírse burlonamente de mí, digamos, no tuvo otra resolución, pero sí en esa recuperación de lo que Sandra hacía con Aira y lo que Julio Premat hacía con Saer y que me parece, Rafael, que se puede agregar, pero agregar con el énfasis que yo tanteaba en aquel momento y que ahora me parece que se puede reconsiderar todavía con mayor convicción, que es en esa discusión, como bien señalaste recién, la idea de que la noción de autor anula la posibilidad de la construcción crítica del objeto. O sea, poner en discusión la premisa que Ludmer decidía, después de haber trabajado en ETI, cerrar la modalidad sobre la base de que el crítico renunciaba a la operación de lectura de la construcción del objeto en la medida que si trabajaba sobre un autor el objeto estaba dado. Y me parece que tu recorrido de Saer, pero sobre todo lo que haces con Di Benedetto, que es no solo no trabajarlo todo, sino no trabajarlo siempre igual, resuelve, digamos, es otra respuesta a esa discusión, ¿no? La idea de que efectivamente se puede trabajar con objeto autor y que ese objeto esté construido por el crítico. Igual me gustaría que estuviese Josefina para que se riera una vez más de mí, pero
pero sigo pensando en esa dirección. Agrego el trabajo de Rafael a la recuperación del de Sandra y del de Julio. Sí, en cuanto a la diferencia, digo, que para mí era bastante notable entre este libro y el de Saer. A mí me gusta mucho el de Saer, me gusta. Eh, lo recuerdo, o sea, no me acuerdo cuánto hace que lo leí, pero me acuerdo de la impresión y me pareció que estaba lleno de cosas inteligentes, pero sí, había como una voluntad de imposición. Por eso yo decía en un momento lo de una convicción sin arrogancia, cuando uno dice, y no, pero acá el texto es mejor que el autor, acá piensa el texto mejor, y uno sabe que es uno el que está pensando con el texto, pero no lo afirma para imponerse al autor, sino para encontrar un modo de que se diga algo, ¿no? Que es un modo conversado, aunque sea en esta forma rara de conversación que es la crítica. En el otro justamente había como una retórica más de polémica en el sentido de, bueno, voy a barrer el campo para que aparezca, que a mí no tengo nada en contra de eso en absoluto, también requiere mucha destreza, requiere mucha inteligencia, no es algo que se hace fácilmente y sobre todo no es algo que se acostumbre a hacer, casi nadie ni discute ni polemiza, entonces el que entre a hacerlo ya para mí es bienvenido, después bueno, hará mejor o peor papel. Acá creo que sí, no sé si habrás madurado, no creo, no me ha parecido frecuentándote, pero no sé, en el estilo de crítico sí, hay como una especie de maduración, bueno, digamos, de suspensión de esta voluntad impositiva, ¿no? Yo creo que hay como esos momentos de discusión tienen que ver justamente con crear las condiciones para que algo diferente aparezca, ¿no? Y en ese sentido, quiero decir, es una especie de continuación de la polémica por otros medios, ¿no? Hay como un espíritu de discutir, bueno, que insisto, yo lo reivindico muchísimo, creo que es uno de los muy buenos atributos tuyos como crítico, porque en general se escabulle, o no se plantea, o no se piensa, ¿no? O no se piensa el trabajo crítico en un contexto de discusión que siempre está, que siempre lo hay. En todo caso, bueno, se lo denegará, se lo rechazará o se lo desviará. Bueno, si algo bueno tenía Ludmer, más allá de su modo y de que uno no coincidía, yo no coincidía mucho con algunas cosas, pero bueno, que precisamente sabía que Sí. Escribir crítica es discutir, y que por ahí pasa uno de los nervios, ¿no? Y más interesantes de la crítica. Sí. Bueno, tal vez Tal vez ahora sí estemos. podemos despedirnos y, bueno, en nombre del centro, en nombre de los muchos que soy en este evento, en nombre del centro, agradezco a toda la masiva audiencia que hemos tenido. Yo estaba un poco asustado, porque en un libro de crítica uno piensa no va a concitar tanta atención, pero bueno, se ve que Rafael tiene su público e incluso ha demostrado tener amigos, otra cosa que no Las todos otras sabían. charlas, Alberto, ¿cómo vienen? Las otras, ¿cómo vienen de público, vos que estás viendo? Yo vengo viendo desde el comienzo de la pandemia un decaimiento que primero era suave y después se volvió pronunciado en los eventos. Yo participé de una primera presentación del libro de Benoît Peters, el diario de la escritura de la biografía de Derrida, que hubo como 120. Yo dije, bueno, finalmente nos hemos vuelto masivos. Después fue decayendo, acá repuntó, acá la curva se había aplanado y acá la curva, como la del COVID, pegó un Estamos como el salto. COVID, tal cual, estamos como el COVID. Exacto, pero bueno, en un momento virtuoso, ¿no? Así que creo que esta marca ¿cómo se dice? Volvió a subir la vara. En cuanto a audiencia, lo demás, qué sé yo. Lo último, les puedo mangar una reseña con lo que escribieron.
Ve, ahí ya lo arruinaste. Veníamos bárbaros, estaba todo bárbaro, estábamos todos contentos, nos íbamos ahí contentos y mangueaste. ¿Te das cuenta? Volvió el de antes. La tendría que haber... Yo solo No, dialogo con el que escribió el libro. no me di cuenta de decirle a Gerbaudo que lo hiciera por mí en el chat. Eso tendría que haber hecho. No, Prepararla a Gerbaudo para que mangara la reseña. No. Yo a cualquier preferiría no hacerlo. Como a Bayay, preferiría no hacerlo. Ya mismo me estoy subiendo a mi pony y no bajo más de... Así que no leíste a Bayay, Alberto. Impresionante. No, pero fue porque quedó, y después en serio, esas cosas de fobias, pues me ha pasado con muchos textos, que la única explicación, digo, porque escuché hablar tanto y lo que escuchaba no me entusiasmaba. Bueno, yo cuando efectivamente lo hice... No leí tampoco Emma la cautiva, creo que una de las pocas cosas de Aira, porque enseguida apareció Sí, te entiendo, sí, te entiendo. Como si me llegó enseguida por las charlas de los colegas y no me daba ganas. Yo Boludeces, pero bueno. Con Abayay, una versión muy aproximada, con algunas referencias más, la mandé a una revista, así con ese gesto, voy a ensayar un desvío, a una revista de estas Grupo 1 para publicarlo, y ni siquiera me lo evaluaron, me lo devolvieron. Es decisión de la comisión, no me acuerdo cómo fue, por línea editorial, no sé qué, ni siquiera me lo evaluaron. Y bueno, yo lo tomé como un elogio al ensayo. No me lo quisieron ni evaluar. Después lo terminé publicando. Tendríamos que hacer un congreso sobre lo que no leímos y por qué. Es lindo tema, ¿eh? Es lindo tema. Vos escribís sobre Abayay y así. Claro. No, yo la lista de lo que no he leído es enorme, enorme. En algunos casos lo encuentro justificativo, en otros pereza nomás, o tanta otra cosa que hay para hacer. Pero bueno, alguno de los presentes va a escribir reseñas de tu libro, así que seguramente este evento va a haber sido propiciatorio. Espero, ojalá. Sí, ojalá. Sí, vas a ver que sí. Y bueno, y esto va a quedar grabado y se lo podés mandar a quien quieras. Lo mando como 2 reseñas, lo mando. Claro, como 2 reseñas. Miren todo lo que se dijo de mí. Capaz que hasta cierto. Vos tenés que decir, capaz que hasta era cierto. Capaz que hasta era cierto. Claro. Bueno, gente, gracias por... Bueno, muchas gracias. Y nos muchas vemos gracias a todos. Próximamente en algún otro evento de estos raros. Hasta luego. Chao. Nos vemos, gracias a todos.